Paz de Cristo, Iglesia. Quiero predicar un mensaje con la ayuda del Señor Jesucristo. En Juan, capítulo 3, verso 3, hasta el verso 7. La palabra de Dios se lee así. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este mensaje, Iglesia, está tratando Dios con un Sanedrín que exponía la ley al pueblo de Dios. Dios le hace una exhortación a una vida piadosa, a vivir con Dios, a un nuevo nacimiento. En Israel habían en el templo de Dios 450 Sanedrines que exponían la ley de Dios. Pero esta ley, Iglesia, no era recta delante de Dios. Por eso Dios los exhorta. Nuestro Señor Jesucristo, Iglesia, siempre estaba tratando con la generación de este mundo a un nacimiento espiritual de Dios, de una doctrina fundamental de fe cristiana. Si en ese nuevo nacimiento nadie puede ver el reino de Dios, ni nadie puede recibir la vida eterna, ni nadie puede recibir la salvación de sus almas, si no lo regeneramos de nuestra naturaleza pecaminosa con vuestro Dios, Iglesia. Todo estos son factores importantes para Dios, como un respecto a un nuevo nacimiento que Dios le ofrece a toda la humanidad en su palabra. Cuando estamos hablando, Iglesia, de la regeneración, estamos hablando de una nueva creación a Dios, a una nueva transformación de la persona hacia Dios por medio del Espíritu Santo. Mediante ese proceso, Dios se lo imparte al corazón del cristiano para una vida eterna con Dios, que los convierte en hijos espirituales de Dios y nuevas criaturas de Dios. Ya no los conformemos a este mundo, Iglesia, sino que ahora estamos vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad y en la verdad de Dios. La regeneración es necesaria para todo este mundo de pecado. Le es necesario nacer de nuevo a Dios, Iglesia, porque son pecadores incapaces de obedecer y agradar a Dios. Amén, Iglesia. La regeneración se produce en la persona que se arrepiente de su pecado y se vuelve a Dios y pone su fe en vuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su alma y de sus vidas. La regeneración es la transformación de la vida del ser humano antigua, del pecado, a Dios, a una nueva vida de obediencia en vuestro Señor Jesucristo. Los hermanos que viven y han nacido de nuevo son librados del pecado y reciben el deseo y la disposición del Espíritu para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo, Iglesia, y llevar una vida recta con Dios en sus vidas cristianas, Iglesia. La palabra de Dios dice que el que nacen de Dios no practica el pecado, porque si dejamos nosotros de ser nacidos de nuevo y no mantenemos en vuestra vida cristiana el deseo sincero pecaminoso, no podemos, Iglesia, agradar a Dios nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra, no practica el pecado. Todo esto se logra solo mediante la gracia que Cristo da al cristiano, que siguen perseverando en vuestro Señor Jesucristo y siguen la dependencia del Espíritu Santo
porque la ley del Espíritu da vida, dice la palabra, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pongan atención, los cristianos que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo no pueden impartir lo que expresan con su boca, iglesia, porque todavía esas personas son hijos degenerados de Satanás y no de Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, dice la palabra, morimos. Lo dice Dios. Las escrituras lo afirman todo esto. De modo que el pecado, iglesia, que mora en vosotros, no los deja seguir el Espíritu de Dios, que los distingue a una vida con Dios. Y esto es el que les causa la muerte espiritual con Dios, el pecado. Y Dios ahí los exclusa del reino de Dios. Lo dice su palabra, no lo dice el brother Mike. Yo les pido a Dios con todo mi corazón que Dios bendiga este mensaje a todos los que oyen este mensaje y que le pongan atención a su fe, que Dios los está esperando en el reino de los cielos, que busquen un arrepentimiento a Dios. En el nombre de Jesucristo, y que Dios me los bendiga en el nombre del Señor. Amén.